Ya. Entonces voy a está el código. Vamos. Ah, eh, ahí. Voy a compartir el... ¿Dónde está? ¿Ven el código del trabajo? ¿La proyección? ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces Y quedamos y vamos a comenzar con código el laboral código. febrero 2024. Ya. Eh, Esto es el artículo aquí, libro 1 del contrato de trabajo. Ya, entonces vamos a comenzar ahora de la página 18. ¿Les definí yo que era un contrato de trabajo? ¿No? No, todavía no. ¿No? No, ya. Entonces vamos a comenzar con el concepto de contrato de trabajo, que es lo que el título 1 del código de la normativa vigente, digamos, en el ámbito laboral, nos te señala. Y el artículo 7, digamos, lo define de manera muy explícita. Y dice que el contrato eh, individual de trabajo, ¿ya? Individual se ha referido a que es a una persona, es una convención por el cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, en este caso del empleador, y aquel a pagar por estos servicios una remuneración determinada. ¿Ya? Entonces, toda convención, ¿ya? O todo acuerdo como sinónimo que exista entre un empleador y un trabajador, ¿ya? Existen obligaciones que son recíprocas, ¿ya? Donde el empleador debe cumplir lo que promete y el trabajador debe cumplir lo que se le asigna, ¿ya? Ahora, al ser un contrato individual, ¿ya? Todos los términos se pactan y quedan detallados en el contrato, ¿ya? Ahora, cualquier consideración que no eventualmente no esté detallada en el código de trabajo, perdón, en el contrato de trabajo, obviamente igual se toma como referente el código laboral para regular la situación que se dé. ¿Ya? Profe, no se visualiza. ¿No se visualiza? Por eso le preguntaba si se veía en el código. A ver, espera un segundo.
¿Ahí? Ahora sí. ¿Sí? Ya. Entonces, acabo de leer lo que dice el artículo número 7. Un alcance. Estos numeritos de aquí, que dice 75, 76, 77, 78, ya son anotaciones que están al pie de página. Me refiero, este 75 está al pie de página y aquí hay digamos, un pie de página que sustenta ya el artículo. Entonces, en este caso, habla ya del código del 75 en este caso, al 81, hasta el 83. Y todos esos están aquí en este apartado. ¿Qué es lo que permite? Que ante una situación de alguna redacción que eventualmente pudiese generar a lo mejor algún vacío, ¿ya? Yo voy a estos números y cada uno me da el dictamen por el cual sustenta, digamos, la información que me están dando. ¿Ya? Entonces siempre es bueno considerar estos numeritos para aclarar dudas eventualmente de algún planteamiento. Ya, entonces, el artículo número 8 menciona, dice que toda prestación de servicio en los términos señalados en el artículo anterior, o sea, artículo 7, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué dice que hace presumir? Porque se supone que cuando hay una convención o hay un acuerdo, se firma un contrato de trabajo. A veces pasa y estos acuerdos no se formalizan, ¿ya? Eventualmente algún trabajo informal diga, ¿sabe qué? Mira, necesito que haga esto, 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 si vamos a firmar contrato y te voy a pagar tal. Y resulta que a lo mejor eventualmente a los 2, 3 días, no sé, hay algún desacuerdo, ¿ya? Y por no haber firmado el contrato, se puede presumir de que no tiene validez, y es todo lo contrario, ¿ya? Lo único que hay que tener medios de prueba para corroborar de que la persona prestó servicio en la empresa y haciendo las funciones con las cuales, digamos, se le, se le asignaron, ¿ya? Entonces, por eso dice se presume la existencia de un contrato de trabajo. ¿Ya? Entonces dice, los Profe, servicios, dígame, ¿esas pruebas pueden ser por lo menos las transferencias de su sueldo? es que si no hay transferencia de sueldo, porque está recién trabajando eventualmente, no tenemos el medio de prueba, pero puede ser firmar algún libro, tener, no sé, fotografías eventualmente de estar trabajando, ya que de repente se puede dar así como estoy trabajando con mi colega y no sé por qué motivo me puedo sacar una foto, ¿ya? Como los Eh, municipales, profe, como co- los municipales, que siempre se sacan fotos para decir que están trabajando. una cosa así, ¿ya? Pero la fotografía sí existe, o de lo contrario, que los mismos colegas sirvan como testigos. Profe, nosotros hacemos el final del mes, tenemos que hacer un registro de todo lo que hicimos durante el día. O sea, en resumen, no sé, pues el día lunes hice certificado, el día martes hice terreno y así. Y que Ya, el jefe de cargo no registre. ya. Y disculpa Ingrid, en este caso ustedes lo hacen como informe mensual. Exacto, nosotros hacemos un informe mensual que acredita que estuvimos aunque hayamos marcado, tenemos que decir qué es lo que realizamos, porque nosotros Ya, marcamos 2 veces en el día, la entrada y la salida, no la hora de almuerzo, no así como otros colegas que marcan la entrada, después la salida de almuerzo, después la entrada de vuelta, la salida y así. ya. O sea, ustedes, ya, porque está considerado como una jornada única, digamos. Por Exacto, eso incluida la colación. incluye la colación. Sí, para un trabajador o sea, una segunda modalidad, digamos, de registro, es que yo entro a las 8, firmo a las 8, después salgo a la 1, firmo a la 1, entro a las 3, firmo a las 3 y salgo a las 7, firmo a las 7. Y ahí se Sí, antes considera lo como hacíamos así. un trabajo en doble jornada. ¿Ya? Ahora, sí, en el caso de Ingrid, bueno, Ingrid trabaja en una municipalidad. La administración pública
necesita, digamos, que haya medios como un medio de prueba que se respalden los tipos de actividades que están haciendo los funcionarios, ¿ya? Y eso también sirve para hacer una respectiva evaluación de desempeño, y ese informe va a una hoja de vida, ¿ya? A un archivo personal, y en la eventualidad que después Ingrid se le quiera, no sé, pues, se le quiera hacer un reconocimiento, ¿ya? Quizás esas opiniones de sus jefaturas directas sean como anotaciones positivas. El hecho muchas veces de algún bono, eventualmente por, por, no sé, por algún cargo, por alguna función específica. Nosotros cumplimos metas. Cada 4 meses Meta. tenemos que cumplir ciertas metas. Ya, ahí está Eh, entonces. Primero, a nosotros en noviembre nos piden qué metas podríamos hacer para el próximo año. Y después ¿Ya? se contemplan con los que la jefatura piden que tú como funcionario las realices, aparte de las Ah, que tú ya, ya escribiste. Y de ya. esas metas sacan un proporcional para decir, ya, de enero a abril la señorita Ingrid cumplió lo que dijo que iba a realizar y realizó lo que nosotros le pedíamos. Ya, Y así. Así como exactamente. mi meta de este primer semestre es sacar de los boletines las deudas del 2019-20, o sea, recaudar todas las platas del 2019-20 que aún no se recuperan. Ah, ya, ya. Entonces, ahí tiene ella una asignación en cual, o sea, una meta, digamos, en función del cargo. Así que sí hay municipalidades que son mucho más administrativas, como en el caso de Ingrid, que hacen todo un plan de trabajo y de seguimiento, y eso requiere informes y todo el tema para como medio respaldo. Y eso también sirve en la eventualidad de un ascenso en su caso. Si quisieran ascenderla por quizás por conocimiento, porque a lo mejor tiene no sé, por alguna capacitación o algún estudio, digamos, más específico, y en relación también a su hoja de vida, digamos, todo eso todo eso permite, digamos, que haya una calificación distinta. En las grandes empresas existe más o menos lo mismo, ¿ya? El tema pasa que si bien pudiese sonar muy bonito, en las pequeñas empresas como no ocurre. Es muy difícil que ocurra, porque muchas veces no se le da tanto la importancia al tener una hoja de vida, al trabajar por meta, eventualmente permitir que los trabajadores hagan carrera, digamos, laboral dentro de la empresa. Así que de ahí un poco la diferencia. ¿Ya? Seguimos. ¿Dónde íbamos? Ah, dice, los servicios prestados por personas que realicen oficios o ejecuten trabajos directamente al público, o aquel que se efectúen con discontinua o esporádicamente a domicilio, no dar origen al contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque se, se puede considerar un trabajo, en este caso, bueno, según la función del cargo, se puede considerar un trabajo bajo la artículo 22, ¿ya? Porque quizás pueda, o como modalidad de contrato de teletrabajo, que esa es la otra opción, ¿ya? Porque no es permanente, ¿ya? Entonces, si bien hay que tener un contrato de trabajo, pero no es como el modelo común, digamos, ¿ya? Ahora, dice, tampoco dan origen a dicho contrato, ¿ya? Los servicios que preste un alumno o egresado de una institución de educación superior o de enseñanza técnica profesional. Eh, ¿Qué significa esto? Los alumnos en práctica, cuando salen ejemplos de enseñanza media, tienen que hacer su práctica para poder obtener el título de educación media, ya sea en construcción, electricidad, secretariado, no sé, lo que sea.
ellos no, ellos no, como le dije, no se adhieren al régimen del contrato de trabajo como tal, ¿ya? Sí se les hace una especie de, digamos, no, ni siquiera un contrato se podría decir, sino que es como un informe, ¿ya? Donde él tiene que firmar que se compromete porque su horario va a ser a tal hora, va a salir a tal hora, eventualmente, no sé, si va a tener hora de colación, o digamos, o qué asignaciones se les van a dar, en base, no sé, quién va a ser su jefatura o su apoyo directo para poder ejecutar las actividades. Ya, y eso sí se le entrega en este caso al estudiante, pero en ninguna medida, digamos, es un contrato de trabajo como tal, ¿ya? Sí, y ¿qué es lo que lo ampara? Dice, durante un tiempo determinado a fin de dar cumplimiento al requisito de la práctica laboral, ¿ya? Entonces, mientras él esté en práctica laboral, ya no entra al régimen propiamente tal, digamos, del contrato de trabajo como régimen. Dice, no obstante, la empresa en que se realice dicha práctica le proporcionará colación y movilización. Aquí es donde las empresas le entregan un bono y es para que el alumno se movilice y eventualmente pueda almorzar, ¿ya? Ahora, eso se puede tomar como un bono de colación o movilización o como una asignación compensatoria a las funciones, ¿ya? Entonces dice, o asignación compensatoria de dichos beneficios, ¿ya? La cual, bueno, dice convenida anticipadamente y expresamente. Entonces, cuando el alumno en práctica entra a su práctica laboral, se le dice, se te va a pagar tanta cantidad una vez terminado, no sé si es por 3 meses, una vez terminado cada mes de trabajo, ¿ya? Entonces, al ser digamos, una retribución compensatoria, dice, lo que no constituirá remuneración para efecto legal alguno. O sea, si al alumno en práctica se le ofrecen, no sé, 100.000 pesos, son 100.000 pesos para él. Eso no está sujeto a ninguna imposición ni a ningún descuento extra. Se le promete los 100.000 pesos y se le paga los 100.000 pesos. Y él obviamente firmará un recibo, digamos, que está percibiendo sus 100.000 pesos. ¿Ya? Entonces los alumnos en práctica ya eventualmente sí pudiese la empresa firmar una especie de descriptivo de funciones, que se le pudiese llamar, ¿ya? Pero bajo ningún concepto debe decir contrato de trabajo. Y después dice, las normas de este código solo se aplicarán a los trabajadores independientes en los casos que expresamente se refieran a esto. ¿A qué está referido esto? Cuando eventualmente yo trabajo de manera esporádica en una empresa y se me contrata para alguna función específica y se me paga independiente cuánto me demore, se me paga por esa función específica, yo me convierto en este caso en un trabajador independiente, ¿ya? De allí que los trabajadores dependientes eh, ¿cómo le dijera? Están sujetos a lo que dice el artículo 7, bajo dependencia y subordinación, ¿ya? Todo trabajo que esté bajo su dependencia y subordinación tiene que ser un trabajo que implica una remuneración, pero también implica el estar dentro de las dependencias, digamos, de la fábrica o de la industria o de la empresa, ¿ya? Ahora, el artículo número 9 dice el contrato de trabajo consensual, ¿ya? ¿Qué significa consensual? Que para firmar un contrato yo llego a un consenso, ¿ya? El empleador propone, digamos, el planteamiento de qué es lo cuál es el trabajo, con qué modalidad, eventualmente si se le van a pasar instrumentos para que realice el trabajo, el horario, el sueldo, alguna condición específica. Y él, en este caso, el trabajador, o el postulante, digamos, al trabajo, va a decidir si acepta o no la propuesta laboral, ¿ya? Entonces, por eso se dice que un contrato es consensual, porque existe un consenso.
existen planteamientos, ¿ya? Y el trabajador obviamente realiza las respectivas consultas y aceptaciones. O eventualmente si alguna condición no se le genera un poquito de inconsistencia, obviamente tiene la opción de negociar, ¿ya? Eventualmente plantear por qué le pudiese implicar alguna problemática, alguna dificultad y obviamente eso se conversa para llegar al consenso. Entonces, una vez que el contrato de trabajo ya ha sido, digamos, ha tenido su efecto consensual, se debe, y aquí dice, deberá constar por escrito en los plazos a que se refiere el inciso siguiente y firmarse por ambas partes en 2 ejemplares, quedando uno en poder de cada contratante. ¿Ya? Entonces, un contrato de trabajo nunca se tiene que firmar en una copia, se tiene que firmar en 2. Si ustedes eventualmente firman una copia y dicen, no, si le voy a sacar una fotocopia, no, eso no corresponde. ¿Por qué? Porque el contrato, para que ustedes les sea válido el contrato, ustedes tienen que firmar tienen que tener un contrato firmado en original. Una fotocopia no les sirve. ¿Ya? Profe, ¿puedo acotar? Dígame. En el tema, por ejemplo, yo trabajo para un contratista que trabaja en obras. ¿Ya? Nosotros tenemos que hacer 3 copias, una para la obra, una para nosotros y una para el trabajador. Sí. A ver, ¿por qué primero digo? Y yo iba, para allá iba. Pero primero, ¿por qué digo en 2 ejemplares? Porque primero el código dice en 2 ejemplares, ¿ya? Que uno queda para la empresa y el otro queda para el trabajador. Ambas copias tienen que ser en original. Hasta ahí todo bien. Lo que dice Marisela en este caso es muy válido, porque a veces pasa que la casa matriz está en una comuna, pero yo estoy contratando gente para que esté en otra comuna. ¿Ya? Pensemos. La casa matriz está en Santiago Centro y yo estoy contratando gente en Talagante. ¿Ya? Entonces, donde está el trabajador haciendo las funciones laborales de que llega todos los días, hace el trabajo, se retira de ahí y por estar, digamos, cumpliendo horario dentro de un periodo completo, en este caso un mes, se le va a pagar una remuneración, la ley obliga que esa dependencia laboral debe tener el respaldo de la documentación del trabajador. Igualmente, esa carpeta, con los contratos, con las fichas, con los currículums de los trabajadores, debe estar en original. Pero y la sucursal, obviamente, la casa matriz también tiene que tener copias de la plantilla de trabajador. Entonces, en esas situaciones sí se pueden firmar 3 copias de contrato o eventualmente 4. ¿Ya? Pero por lo general son en 3. ¿Ya? Cuando el lugar laboral del trabajador es distinto a la dirección, en este caso de la empresa como casa matriz. ¿Ya? Entonces lo que dice Marisela, que ella trabaja en construcción, sí, una copia se va a la casa matriz, la otra se va a la obra donde están los trabajadores y la tercera copia en este caso queda en posesión del trabajador como copia propia. ¿Ya? Igual, esos 3 ejemplares tienen que ser en original. ¿Ya? ¿Alguna duda en cuanto a eso? Profe, sí, si a mi empleador se le pierde mi contrato, pero yo tengo mi contrato firmado, ¿qué pasa? A ver, primero no debería ser. O sea, es más común y debería ser más común que al trabajador se le pierda el contrato de trabajo, no al empleador. ¿Ya? Si llegase a pasar esto y eh, eventualmente la empresa se da cuenta y trata de, digamos, de generar una copia, quiere crear una nueva copia en original, ¿qué es lo más sano? ¿Ya? Que la empresa firme ese mismo contrato, ¿ya? Imprimir en la hoja, hablar con el trabajador y le dice, no sé, señorita Maylén Guerrero, ¿sabe qué? Algo pasó con algunos contratos y queremos tener copia original del contrato de trabajo, ¿ya? ¿Usted tiene su contrato de trabajo? Y usted le dice, sí, ya, ¿lo puede traer mañana? Perfecto. Maylén llega con su contrato de trabajo.
Y ahí, ¿qué es lo que corresponde? Que el empleador primero coteje la copia que ustedes llevan con la que está impresa, que diga exactamente lo mismo, en la misma forma, en el mismo formato, que no se le cambie ni un acento ni una coma. Porque si se le cambia un acento o una coma puede tener un sentido distinto, ¿ya? Tiene que ser exactamente el mismo. Y ahí sí, eventualmente ustedes pueden hacer como el favor de hacerle la firma al contrato de trabajo y queda subsanado. Otra forma sería que su copia de contrato se lleve a notaría y se saque una copia legalizada y esa copia legalizada quede en posición del empleador, no del trabajador, porque ustedes tienen su copia original, el problema lo tiene el trabajador, en la empresa, y en la empresa la que se tiene que quedar con su copia legalizada. ¿Ya? Profe, a mí me pasó de que cuando empecé a trabajar en donde estoy trabajando ahora, ¿Ya? mi empleador no tenía ningún contrato porque la secretaria que tenía antes no hacía una copia para la empresa y una para el trabajador. Entonces dejaba una de las copias originales, la dejaba en el archivador de la obra y nunca hubo respaldo para el empleador, que en este caso era el contratista. Entonces yo ¿Ya? lo que tuve que hacer, hablar en las obras que estábamos, tuve que hablar con los administrativos para ver si yo me podía llevar la copia original de ellos y dejarle una fotocopia del contrato. Claro, no les pareció muy chistoso, pero dada la circunstancia de que nosotros teníamos que saber tener sí o sí las copias originales, Sí, pues. aceptar. Pero no O en sea, todos los casos puede que dejen hacer eso. es complejo porque cuando el trabajador quiere hacer un trámite, le van a decir, tráigame su contrato de trabajo, ya le llevo una fotocopia. No, es que el original, es que no lo tengo. Y ahí ya empieza una incertidumbre, o sea, ¿cómo no lo va a tener? Y la empresa está obligada a que el trabajador tiene que tener copia en original. Entonces, la única forma que una fotocopia de mi contrato de trabajo sea legal es que esté legalizada ante notario. Pero para que el notario me legalice una copia de contrato, yo tengo que presentar el original y ese original decirle, ¿sabe qué? Sáqueme una fotocopia y legalícenmela, por favor. Y hay que pagarle al notario, en este caso, la legalización del documento, que cobran como 2.000 pesos más o menos legalizar un documento. Entre Pero 2000 y A 5000 mí, pesos. a mí me pasó 2.000 y eso, porque yo 2.000, tengo yo tengo mi contrato original, el que está ¿ya? firmado por mí, y todo, pero a mi jefa se le perdió el contrato. Entonces ella me dice que no, pero que vamos a hacer uno, pero que no importa, que le vamos a cambiar unas cositas. Entonces yo le dije que no, porque No, yo tengo mi contrato lo tengo yo. exactamente. A no ser que tú digas, ya, le vamos a cambiar unas cositas, ¿ya? Y eventualmente diga, ya, eh, a partir de hoy, no sé, 12 de febrero, su remuneración actualizada es de 800.000 pesos. Ahí sí, porque lo que está redactado, o sea, en el caso de alguna modificación, no debe haber ninguna modificación que vaya en desmedro del trabajador. O sea, yo no te puedo hacer un segundo contrato eventualmente, cambiarle unas cositas y que el sueldo sea menor. Es la única eventualidad que el sueldo pueda ser menor es que a ti te modifiquen totalmente tu jornada laboral. ¿Ya? Entonces, sí eventualmente pudiese haber accedido, ¿ya? Pero ojo con eso. Si yo le voy a cambiar unas cositas, tiene que implicar de que esas cositas tienen que ir en beneficio, digamos, del trabajador. Para eso están los anexos, profe, para modificar el contrato. O sea, sí, pero en este caso a su jefe se le había perdido el contrato, pues entonces no tenía lo original. Entonces, como dijo, le vamos a cambiar unas cositas, ya, está bien, le cambio unas cositas, pero tiene que ser en condiciones de beneficio para, en este caso, para el trabajador. Porque a veces pensemos, ya, yo quiero pensar mal al tiro. Pensemos que, pucha, ¿sabes qué? No tengo el contrato, se me perdió tu contrato, le voy a cambiar unas cositas y me voy a aprovechar y le voy a poner alguna cláusula que vaya en desmedro del trabajador. Ejemplo, prohibirle un bono, ¿ya? Negarle el reconocimiento de un bono que yo siempre le he pagado.
Entonces, de ahí, de hecho, de ahí en adelante es donde hay que poner cuidado. Ahora, un trabajador, perdón, a una empresa no se le debe perder, digamos, los contratos, ni liquidaciones de sueldos, ni nada de eso, ni las planillas de cotizaciones, nada de eso se le debe perder. No corresponde que se le extravíe. ¿Ya? Y cuando un trabajador, perdón, cuando la empresa quiere hacer alguna modificación, teniendo, digamos, la documentación del trabajador en su respectiva carpeta, es válido lo que decía su compañera recién, ¿ya? Se hace una hoja que dice anexo de contrato y se individualizan las partes, ¿ya? De la empresa, del trabajador, se reconoce el tiempo, digamos, de permanencia digamos, del contrato, ¿ya? Y se dice, se modifica la cláusula número 5 respecto a la jornada horaria, ¿ya? Donde su jornada laboral eventualmente, no sé, pasa de 40, no sé, pues de 40 horas a 45 horas y se aumenta de manera proporcional su remuneración de, no sé, 500 a 800. Ahí sí, aumenta mi jornada laboral y aumenta mi remuneración. Un ejemplo también, profe, es cuando aumentan los sueldos mínimos, también se hacen anexos todos los años, o se deja estipulado en el contrato que todos los años se va a ir subiendo el sueldo mínimo. Exactamente. Y lo que corresponde ahí es que al modificarse el sueldo mínimo, corresponde que se haga un contrato. No todas las empresas lo hacen, pero ante la no existencia y la no actualización del ingreso mínimo mensual, ¿ya? Si el empleador no hace esa modificación de manera eh, como le dijera, es manera automática, ¿ya? Se reconoce la remuneración actual y se tiene que comenzar a hacer las liquidaciones de sueldo por el ingreso mínimo actual vigente. No habiendo, inclusive, no habiendo hecho el anexo de contrato, la liquidación sí o sí tiene que ir por la remuneración vigente. Ahora, lo mismo, bueno, ahora vamos a pasar el tema de en cuánto es el plazo para poder yo hacer la firma del contrato de trabajo. Pero cuando yo tengo un contrato eventualmente de 30 días, ¿ya? Y el empleador no me dice, eventualmente termina la jornada y el empleador no me dice, hoy día es tu último día, hasta luego, pasa, no sé, a retirar tu remuneración a, no sé, a caja o algo así, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso el trabajador? Se va a su casa, como no le dijeron nada, ya se presenta al día siguiente. Del momento que el trabajador hace entrada a su jornada laboral, llevando un minuto de trabajo y que haya entrado dentro de la jornada laboral correspondiente, automáticamente ese contrato pasa a ser indefinido. ¿Por qué? Porque es responsabilidad en este caso del empleador confirmar el término del contrato el último día, a más tardar, a ese trabajador, para que al otro día no se presente, porque su contrato está inválido, porque terminó. Entonces, cuando no pasa eso, entonces el trabajador dice, pero si no me dijeron nada, ya me voy a ir a trabajar, pasa automáticamente. Y si eventualmente el empleador dice, pero pucha, si tú trabajabas hasta ayer, ¿por qué estás trabajando hoy día? Imagínate, llevas 2 horas trabajando, ¿te tienes que ir? Usted dice, no me puede echar, ¿ya? Entonces, me da como una carta de despido. No, es que tu contrato terminaba ayer, automáticamente ustedes se van a la inspección. Salen de las dependencias laborales, se van a la inspección a poner la respectiva denuncia al tiro. ¿Ya? Porque por eso lo repito, es responsabilidad en este caso del empleador cotejar el último día los términos de contrato y sobre todo cuando son estos contratos de repente de un mes o de repente de 3 meses. ¿Ya? Profe, Dígame, que te acote. Yo dígame nomás. lo que hago yo es presentarle la carta de término de contrato con la causal y bueno, en un formato de carta de término de contrato. Y Ya cuando la sí, firman, le pido que le pongan la huella también para que sea más, no puedan negar que era la firma de ellos. Y sí, aparte, ese mismo día, por lo general,
Yo lo que hago es hago un ingreso en la dirección del trabajo, en la página de la dirección del trabajo, para notificar a la dirección del trabajo que tuvo término de contrato ese trabajador. Sí, bueno, ahora con el tema de la notificación, con el tema de la modernización, digamos, laboral, muchos trámites se están haciendo en la página de la Dirección del Trabajo. ¿Cuál es la idea de el trabajar bajo este sistema más moderno del régimen laboral? Es poder tener un registro laboral de cada persona en nuestro país, para que se sepa, digamos, en qué empresa ha trabajado, por cuánto tiempo, no sé, bajo qué condiciones, etcétera. ¿Ya? Porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Y discúlpeme, Marisela, parece que trabaja en el tema de la construcción. Eh, pero a veces, ¿qué pasa con ciertas empresas de la construcción? Porque yo lo viví. De repente se dice, no, ¿sabes qué? Mira, necesito que me haga un trabajo de pintura de 3 casas. Ya, eventualmente la persona va con su cuadrilla y a lo mejor las 3 casas la pintan en 15 días. Pero resulta que después termina el mes, termina el trabajo, no les pagan. Termina el término del mes, tampoco les pagan. Van a la semana siguiente, tampoco les pagan. Y eso genera eventualmente una, una problemática, ¿ya? Porque al no haber un contrato de trabajo, por estar trabajando eventualmente sin ningún respaldo, eh, los mismos trabajadores nos dicen, no tienen cómo, o la persona que contrataron, no tiene cómo respaldar de que realmente es su trabajo. Entonces se evitan situaciones tan específicas como esta, ¿ya? Y yo le estoy dando el ejemplo de la construcción. En otro tipo de trabajo pasa lo mismo, ¿ya? Que a veces se contrata una persona para una función específica, como un contrato de plazo fijo, o por obra, em, y no se da cumplimiento a lo que se habló. Y al no existir un documento, se genera esa especie de distorsión después de la información y se dilata todo el proceso de término a lo mejor de la parte remuneracional. ¿Ya? Profe, por lo menos en donde yo trabajo, cuando pasan esas cosas lo hacemos contrato por partida, por, Ya. por ejemplo, término de enferradura, primera etapa, un ejemplo así. Ah, ya. Y, y se deja una cláusula, por ejemplo, estando el 80% de la faena mencionada terminada, se puede dar término al contrato de trabajo. Ya. Sí, porque de una u otra manera también se va respaldando los avances. O sea, yo voy pagando en proporción a los avances también, ¿ya? Entonces, sí, de esa manera, digamos, yo como empleador, digamos, voy viendo el proceso de avance y voy desprendiendo los recursos en cuanto a eso. Pero ha pasado, y de hecho a mí me pasó en una situación que el gerente lo tomaba muy a la ligera las contrataciones y muchas veces no hacía contratos ni nada. Y ellos al final terminaban trabajando casi de manera independiente y por años y nunca tenían cotizaciones, no tenían imposiciones, porque al final, al no tener un contrato, no existía respaldo para obligar un pago de una imposición específica. Que Entonces, por lo menos ahora, hoy en día, no se puede así como ingresar gente a la obra sin tener un contrato. Ya por lo menos las obras que he estado yo, que han sido como 5, no dejan entrar a nadie si no tiene un contrato de trabajo, sea a plazo fijo, por obra faena, indefinido. No, no está esa situación de que entren sin tener un respaldo de una charla de prevención, de un contrato, nada, no existe. Y aparte que cada 15 días se hace el tema de la hoja de ruta, que es cuando cobran los trabajos que han hecho los contratistas. Y tienen que tener todo el día, tener las cotizaciones pagadas. Entonces, en el caso de que un contratista no le pague al trabajador, o no les pague las cotizaciones, no le liberan los pagos a los contratistas ahora, por lo menos es lo que he visto yo. lo que habías tú. Sí, bueno, cuando hay empresas más grandes sí existe mayor rigurosidad. De repente empresas más pequeñas existen esos abusos, digamos, ¿ya? Se los digo porque yo estoy en la región de Los Ríos
ya donde situación, a lo mejor es un sistema totalmente distinto. Maricela, ¿tú dónde estás? ¿En qué comuna? Yo vivo en Buin, pero mi jefe tiene obras en Chicureo, en Ya, Colinas, en ya, Quilicura, en Puente Alto y en Buin. ya. Entonces estamos hablando, en este caso estamos hablando de la región metropolitana. Sí, de una u otra manera también el tipo de envergadura, a lo mejor del tipo de empresa también hace un poco la diferencia, ¿ya? Pero son situaciones que se pueden ir dando y el objetivo de este sistema de modernización laboral es que, como les decía, cada trabajador tenga una especie de ruta, de carpeta laboral o de vida laboral y en base a eso se toma ya un registro, digamos, eventualmente cuando le corresponde algún beneficio, cuando le corresponden vacaciones y tener un poquito más ordenado el tema porque al trabajar bajo un sistema eventualmente, digamos, de manual, ya de papelería, no tenemos que tener los documentos para comprobar y a veces los documentos eventualmente pueden estar deteriorados o eventualmente perdidos, que también pasa y ha pasado mucho, ¿ya? Entonces, sigamos en cuanto a lo mismo, ya dice en cuanto a los plazos para firmar un contrato, dice el empleador que no haga constar por escrito el contrato dentro del plazo de 15 días de incorporado el trabajador o de 5 días si se trata de contratos por otro trabajo o servicio determinado o de duración inferior a 30 días será sancionado con una multa a beneficio fiscal de 1 a 5 unidades tributarias mensuales. ¿Qué significa esto? Cuando yo estoy firmando un contrato, ya, eventualmente ya, por un mes, ya, tengo que firmarlo dentro de los 15 primeros días, ya, eh, debe ser firmado el contrato. Si yo estoy contratando a una persona por obra faena, tengo 5 días para que el trabajador firme el contrato. Cuando no exista ese respectivo procedimiento, ya se sanciona en este caso al empleador y se le cobran de 1 a 5 unidades tributarias mensuales, pero esa multa no queda para el trabajador, sino que queda para el Estado, ¿ya? Se va a las arcas fiscales. Ahora, eso en cuanto al empleador. Ahora, vamos al tema del trabajador. Dice, si el trabajador se negara a firmar, el empleador enviará el contrato a la respectiva inspección del trabajo para que ésta requiera la firma, ¿ya? Entonces, en este caso, el empleador está obligado, digamos, y para poder respaldarse, enviar esa copia a la respectiva inspección de trabajo para poder solicitar la firma, en este caso, de la inspección. Si el trabajador insistiere en su actitud ante dicha inspección, podrá ser despedido sin derecho a indemnización, a menos que pruebe haber sido contratado en condiciones distintas a las consignadas en el documento escrito. ¿Ya? Entonces, de allí la importancia de que lo que se pacte o que lo que se acuerde después esté detallado en el documento, en el contrato de trabajo. ¿Ya? Y de allí la importancia también de preguntar todo. ¿A qué hora voy a salir? ¿A qué hora tengo que entrar? ¿Cuál va a ser mi jornada? ¿En qué dependencia? ¿Cuál va a ser mi remuneración? Eh, eventualmente, ¿quién va a ser mi jefatura directa? Eh, si tengo que cumplir eventualmente alguna obligación antes de entrar a la dependencia laboral, sobre todo, ejemplo, si trabajamos en el rubro alimentario, quizás implique el ponerse el uniforme, pero después pasar por una sala de desinfección, no sé, ¿ya? Todo eso se tiene que ver en la etapa previa antes, ¿ya? Porque pequeñas cositas como esa a veces pueden generar una confusión si eventualmente después está detallado en el contrato, pero previamente no se le informa en este caso al trabajador de cumplir esas condiciones. ¿Ya? Entonces, de allí la importancia de preguntar todo. Y después dice, si el empleador no hiciera uso del derecho, si el empleador no hiciera uso del derecho que se confiere en el inciso anterior, dentro del plazo respectivo que se indica en el inciso segundo, la falta de contrato escrito hará presumir legalmente que son estipulaciones de contrato con las que se declara el trabajador.
Empleador en todo caso estará obligado a mantener en el lugar de trabajo o en el lugar fijado con anterioridad y que deberás haber sido autorizado previamente por la Inspección de Trabajo un ejemplar del contrato y en su caso uno del finiquito en el caso que conste el término de la relación laboral firmada por las partes. ¿Ya? Entonces, lo que yo le venía diciendo, la casa matriz debe tener un registro, digamos, de la documentación y copias de la liquidación y pago de imposiciones y todo el tema del trabajador. Y la obra también, ¿ya? Contrato, inclusive contrato, currículum, si esto viene con alguna carta de presentación, liquidaciones de remuneración, comprobantes de pago de los descuentos sociales en general, ¿ya? Y anexos, comprobantes comprobantes inclusive de otorgamiento de vacaciones, que también es parte de la carpeta del trabajador, y eventualmente el finiquito cuando este ya se conste y se haga el término de la relación laboral propiamente tal. ¿Ya? Esa es la cantidad de documentos que tiene que incluir la carpeta del trabajador. ¿Ya? Entonces, muchas veces existe un archivo ya físico, ya un archivador donde está separado eventualmente puede estar separado por tipo de documento o eventualmente puede estar separado por trabajador. ¿Ya? Pero debe estar toda la información. Entonces después sigue, acá habla un poco de la centralización de la documentación laboral. Dice, conforme lo señalado en el inciso anterior, cuando exista la necesidad de centralizar la documentación laboral y previsional en razón de tener organizado su giro económico en diversos establecimientos, sucursales o lugares de trabajo o por razones de administración, control, operatividad o seguridad, o que los trabajadores presten servicio en instalaciones de tercero o lugares de difícil ubicación geográfica o carentes de condiciones materiales en los cuales mantener adecuadamente la referida documentación, como labores agrícolas, mineras, forestales, de vigilancia, entre otras, la empresa podrá solicitar a la Dirección de Trabajo, ¿ya?, autorización para centralizar los documentos antes señalados y mantener copias digitalizadas de dichos documentos laborales y previsionales. Para estos efectos, el director del trabajo, mediante una resolución fundada, fijará las condiciones y modalidades para dicha centralización. La dirección del trabajo deberá resolver la solicitud de que se trate este inciso en un plazo de 30 días, no siendo exigible la obligación establecida en el inciso quinto, en tanto no se notifique dicha respuesta al petitorio. Entonces, ¿qué significa eso? Empresas que eventualmente trabajen en el ámbito de la forestal, la minera o agrícola, tienen que tener un sistema de centralización de la información. Si eventualmente están trabajando, no sé, talando un bosque, y por X motivo llega la inspección, digamos, la inspección laboral a faena, en este caso el capataz o el jefe, digamos, debe tener acceso a su documentación. ¿Ya? Y obviamente tener la copia de la resolución que en este caso autorizó la Dirección del Trabajo y que estipule la forma en cómo está centralizada la información. ¿Ya? Entonces, si esta eventualmente existiese una centralización a través de, ejemplo, una nube Drive, ¿ya?, se le entrega el acceso a la nube Drive para que la misma, en este caso la misma Dirección de Trabajo, acceda a la nube y pueda hacer, digamos, el cotejar la información propiamente tal de los trabajadores. ¿Ya? Eso no significa que está exento de la firma del libro, ya la firma, digamos, de la entrada y la salida de la jornada laboral. Si está en el terreno, obviamente internet no va a haber un sistema, digamos, un sistema de, digamos, de enlaces, ni tampoco con huella digital instalada para hacer la respectiva firma. Pero sí debe existir el libro, en este caso manual, ¿ya? Donde el trabajador, al entrar a faena, debe firmar su libro y luego de eso, saliendo de faena, firmar también su respectiva salida. ¿Ya? Dice, la autorización de centralización podrá extenderse a toda la documentación laboral y previsional que se deriva de las relaciones del trabajo.
¿ya? Salvo lo referido al registro del control de existencia, a que se refiere el inciso primero del artículo 33 de este código, ¿ya? Entonces ahí está el alcance de lo que es el libro de asistencia en base a las condiciones que se den. Aquí habla, en el artículo 9, habla de el tipo de registro que se debe hacer respecto a los contratos de trabajo. Y dice, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 515, ¿ya? De allí la importancia de dar lectura de manera aleatoria, digamos, a los códigos, ¿ya? A los artículos que están referidos. Dice, el empleador deberá registrar en el sitio electrónico de la elección de trabajo los contratos de trabajo dentro de los 15 días siguientes a la celebración, ¿ya? Entonces la empresa tiene 15 días para que el trabajador logre firmar el contrato de trabajo, pero también tiene 15 días para subirlo a la plataforma, en este caso del servicio. Asimismo, debería registrar términos de contrato, o sea, es la firma del contrato y el término del contrato, ¿ya? De trabajo. Dentro del plazo establecido en el artículo 162 y 163. ¿Y eso a qué está referido? A los términos de relación, a las causales del término de la relación laboral, ¿ya? Y para el envío de las copias de las comunicaciones dice la determinación de término de contrato y dentro de 10 días hábiles siguientes la separación del trabajador en los casos de los numerales 1, 2 y 3 del artículo 159, ¿ya? Después vamos a ver cuáles son las causales de término de contrato, pero debemos informar los inicios de contrato y los términos de contrato con su respectiva cláusula. Y aquí lo que decía Marisela, ¿ya? Cotejar y que se hace firmar, digamos, una carta, digamos, de término de contrato donde se diga que bajo el artículo tanto ya su contrato de trabajo se le da término por tales condiciones y obviamente se respeta, digamos, lo acordado en el contrato de trabajo que fue firmado en tal fecha. ¿Ya? Profe, Marisela. en el caso, no sé si servirá la información, pero en el caso de cuando los trabajadores dejan de ir a la obra o sea, al trabajo o no hay acceso a que le firmen la carta de contrato, lo que se hace, por lo menos en estos momentos, es mandar una carta certificada por Correo Chile. Ya con esa carta certificada, el comprobante se da por término la relación laboral y se puede subir la carta a la dirección del trabajo y ya con eso quedaría como desvinculado el trabajador. Por lo menos cuando a mí me ha pasado cuando no tengo acceso a que me firmen la carta porque no sé, dejaron de ir y no contestan el teléfono y se hace por la causal de ausencia reiterada. Sí, bueno, es una forma de hacerlo en este caso, como dice Marisela, porque ¿qué es lo que pasa cuando un trabajador deja de asistir, ya? La dirección el domicilio registrado en el contrato de trabajo, que después vamos a ver cuáles son los datos que permiten individualizar un contrato de trabajo, pero el domicilio registrado en el contrato de trabajo es el domicilio válido para que la empresa notifique al trabajador de cualquier condición que se dé de la situación laboral que tenga. ¿Ya? Ahora, cuando se firma un contrato y eventualmente se menciona que en el contrato, que bajo ese contrato el trabajador acepta que se le envíe a un ejemplo, o algún correo electrónico personal que esté a nombre del trabajador, ¿ya? Que se le pueda enviar cualquier notificación o cualquier tipo de información referente a la empresa y que se emane de el cargo que posea. En ese caso, sí se puede utilizar el contrato, digamos, el correo electrónico, pero debe estar detallado en el contrato de trabajo. Si no está detallado en el contrato de trabajo, no se puede hacer nada. Y solamente queda la vía que decía Marisela, que es hacerlo a través de una carta certificada al domicilio que está registrado. Si el trabajador, ese domicilio, no vive ahí por X motivo,
es obligación del trabajador informar a su empleador en el momento que cambie de domicilio. ¿Ya? Entonces, si el trabajador en ese domicilio, no sé, dejó de vivir, no sé, hace 6 meses, ¿ya? No es competencia en este caso del empleador buscarlo. Solamente lo notifica a la dirección registrada. De allí la importancia de, si yo tengo un domicilio, después por X motivo me tengo que cambiar, no sé, porque a lo mejor estaba arrendando, porque me pidieron la casa, cualquier situación, yo tengo que informar y debe quedar registrado, en el contrato de trabajo va a estar el domicilio, pero en la ficha personal, si es que hay algún sistema más digital, digamos, de información, donde se actualice la información propiamente personal, digamos, del trabajador, ahí debe quedar registrado. Y ese es el domicilio que se va a utilizar para cualquier eventualidad. ¿Ya? Ahora, siempre, por lo general, los empleadores dentro o de los departamentos siempre se dicen, oye, no sé, pues, tal persona seguirá viviendo en la misma dirección, así como vivía para tal lado. Entonces, por lo general, siempre los colegas saben también, saben eso, entonces de una otra manera se confirma, pero cualquier cambio de domicilio es el trabajador que está obligado a informarle a su empleador, ¿ya? Y aquí dice, respecto a lo mismo del domicilio que yo le estaba diciendo, dice, esta información será utilizada para el ejercicio de las facultades legales propias de la Dirección del Trabajo, tales como fiscalizaciones, conciliaciones, mediaciones, rectificaciones de finiquito, ¿ya? También podrá ser utilizada para fines estadísticos, de estudio, de difusión que se efectúen en el servicio del cumplimiento de la normativa laboral, ¿ya? Laboral y de salud y seguridad en el trabajo, sin perjuicio de lo dispuesto de la Ley 19.628 sobre la protección de la vida privada. ¿Eso qué quiere decir? Eventualmente nuestros datos pueden ser parte de una estadística que haga el INE, pero los datos se utilizan para estandarizar un tipo, digamos, de análisis estadístico, pero se debe resguardar la protección a la vida privada de las personas y los datos obviamente deben ser confidenciales. No pueden estar publicados ahí nuestros nombres, nuestros root y que somos parte de la estadística. Eso no puede estar, digamos, referido. ¿Ya? Luego en el artículo 10 dice, el contrato de trabajo deberá contener al menos las siguientes estipulaciones. Y aquí, esto es lo importante y lo que se debe cumplir. Lugar y fecha del contrato. Individuación de las partes con indicación de la nacionalidad, domicilio y dirección de correo electrónico de ambas partes, si la tuvieren, y fechas de nacimiento e ingreso del trabajador. Determinar, como tercer punto, la naturaleza de los servicios del lugar o ciudad en que se hayan de prestarse. El contrato deberá señalizar 2 o más funciones específicas, sean estas alternativas o complementarias. Como 4 dice, el monto y forma y periodo de pago de la remuneración acordada también debe estar detallada. La 5 dice, duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo que la empresa existiera en el sistema de trabajo por turno, caso en el cual se estará a lo dispuesto en el reglamento interno. Contrato de trabajo, respecto al plazo que se convenga, ¿ya? Y cualquier pacto adicional que se estipule y que se acuerde también debe estar detallado como último punto. Deberán señalarse también en su caso los beneficios adicionales que suministrará el empleador en forma de casa habitación, luz, combustible, alimento u otras prestaciones en especie o servicio. Cuando para la contratación de un trabajador se le haga cambiar de domicilio, deberá dejarse testimonio del lugar de su procedencia. Y si por la naturaleza de los servicios que precisare el desplazamiento del trabajador, se entenderá por lugar de trabajo toda zona geográfica que comprenda la actividad de la empresa. Esta norma se aplicará especialmente a los viajantes y a los trabajadores de empresas de transporte. ¿Ya? Esto último está referido a, eventualmente, si yo, no sé, tengo vendedores en terreno, yo tengo que poner
que el lugar de desplazamiento laboral del trabajador corresponde, no sé, eventualmente, la región de, no sé, el del Biobío y la Araucanía. ¿Ya? Entonces, hay amplia envergadura, digamos, de los lugares donde va a acudir, obviamente, en este caso, el trabajador. ¿Ya? ¿Alguna duda de los datos contenidos o que deben contener un contrato? Todos estos datos son obligatorios que vayan en el contrato. Aquí no es que yo diga, ah, no, pero aquí le voy a poner la fecha de nacimiento, mejor lo dejo así. No, el contrato debe considerar todos estos datos. No puede haber omisión de algún dato. ¿Ya? ¿Ya? Después dice el artículo número 10, dice sin perjuicio lo dispuesto en el artículo número 6, perdón, sin, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 6 del artículo 10, las partes podrán celebrar un contrato por una obra o faena determinada. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Dice, el contrato por obra o faena es aquella convención por la que el trabajador se obliga con un respectivo empleador a ejecutar una obra material o intelectual específica y determinada en su inicio y en su término, cuya vigencia se encuentre suscrita o limitada a la duración de aquella. Las diferentes etapas o tareas de una obra o faena no podrán por sí solas ser objeto de dos o más contratos de este tipo de forma consecutiva, caso en el cual se entenderá que el contrato es de plazo indefinido. ¿Qué significa eso? Si yo estoy con un contrato de obra faena, no puedo hacer doble contrato mientras esté la permanencia del tiempo. ¿Ya? Debo terminar uno y hacer el otro. Si existe duplicidad, en este caso, pasa a ser un contrato, en este caso, como plazo indefinido. ¿Ya? Ahora, cuando es por obra o faena, se debe poner la fecha de inicio, como dice, y la fecha de término, y se debe detallar, ejemplo, porque muchas veces se pudiese dar digamos, por terminado el trabajo antes de la fecha, entonces para resguardarse hay que poner salvo el término de dicho trabajo antes de la fecha estipulada. Entonces, si eventualmente el trabajo lo termino 2 días antes de la fecha estipulada, se me termina mi contrato porque terminé el trabajo. Pero si no está esa pequeña cláusula, ¿ya? Automáticamente el contrato me es válido hasta el día que me determine como fecha de término, ¿ya? Entonces, Profe, una pregunta. ojo con ese pequeño detalle. Adelante. Profesora, ¿uno puede tener dos contratos con el mismo empleador, diferentes actividades? Sí puedes tener, pero en jornadas laborales distintas, que cumplan con las horas de descanso que tú también tengas. Con las horas, perdón, con las horas de descanso que a ti te correspondan para que se te cumpla el ciclo de descanso del sueño. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Yo no puedo entrar a un trabajo a las 8 de la mañana, ¿ya? Con media hora de colación y salir a las, no sé, 4 de la tarde. Y después del otro término, empezar el otro contrato a las 5 de la tarde y terminarlo a las, no sé, a las 2 de la mañana. Porque bajo ese rango yo estaría trabajando de las 8 de la mañana, sí, de las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana, a las 2 a.m. Y si yo cuento la diferencia de tiempo, el trabajador tiene que por lo menos disponer de un tiempo de descanso, de horas de sueño mínimo de 8. Eso, digamos, está exento, esas horas están exentas de los tiempos de traslado a sus hogares. Entonces, ojo con eso. Si eventualmente tienes 2 trabajos part-time y se te da y eso eventualmente tú lo puedes hacer en 12 horas del día, las otras 12 horas quedan como horas de descanso. Ya. ¿Ya? Ahora, considerar que si bien yo pudiese estar trabajando, les voy a decir un ejemplo más o menos, ya, yo estoy trabajando en Santiago,
pero resulta que yo para llegar a mi casa, ya, trabajo ya de 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, ¿ya? Pero yo para desplazarme a mi casa tengo que viajar, no sé, hora y media, entonces ya son 3 horas. Entonces, ojo con eso, porque el tiempo de traslado, si bien puede ser amplio, se tiene que cumplir el requisito de que tengo que debe haber un tiempo de descanso de sueño de 8 horas sí o sí. A veces pasa que en las comunas, ejemplo Santiago, se vive en una comuna rural y a veces los tiempos de traslado son muy extensos. Y eso sin considerar a veces los tacos. Entonces se toma el recorrido bajo una modalidad de traslado normal, ya como promedio, digamos, de traslado. Mm, Hoy son las 8:25, no me han dicho nada ustedes. Toma el break. Denme 5 minutos para terminar la idea de esta parte del contrato. Y lo voy a hacer rapidito. Dice el artículo 11, las modificaciones de contrato se consignarán por escrito y serán firmadas por las partes al dorso de los ejemplares de lo mismo o en documento anexo. Aquí es donde está detallado lo que es el anexo de contrato. Si a mí, en mi contrato de trabajo, está por una hoja y por el otro lado, eventualmente, hay una cláusula, ya, o hay una modificación, eventualmente se puede inclusive escribir por escrito, se debe escribir digamos, de manera manual, con lápiz, ¿ya? Se le pone anexo contrato, pero se debe redactar como corresponde, o sea, no sé, Santiago a fecha tanto, ya se extiende el anexo de contrato entre la empresa, no sé, comercial Los Pingüinos y, no sé, Ana Cruz, ¿ya? Este anexo tiene como, no sé, pues, como fundamento la modificación del artículo número tanto y se detalla. Y lo mismo, se firma en dos partes, se acuerda, se da fe, digamos, del acto y firma, en este caso, el trabajador y el empleador con la respectiva firma. Y ahí automáticamente está el anexo, aunque esté escrito a mano, está dentro de la norma, ¿ya? Si el anexo está mal redactado, no tiene validez. ¿Ya? ¿Por qué? Porque después, en este caso, la dirección de trabajo lo va a ver y dice, no, esto no está dentro de la normativa, no es inválido. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me da la instancia a lo que dice de manera siguiente, dice, no será necesario modificar los contratos de trabajo para consignar por escrito en estos los aumentos, derivaciones, ajustes, remuneraciones que sean legales o establecidas en los contratos o convenios. ¿Ya? Porque cuando es un convenio colectivo, está el respaldo del convenio y se dice ya a todos los trabajadores del área o del servicio o de la empresa y son ellos los que calzan en el criterio. Entonces ahí es donde no es necesario que haya, digamos, ese, ese, ese alcance de crear el anexo, digo yo. Y después el artículo 12 dice, el empleador pueda alterar la naturaleza de los servicios, el sitio o el recinto en los que ellos deben presentarse y condiciones en las que se traten las labores similares, o el nuevo sitio o recinto en el que quede dentro del mismo lugar o ciudad, sin que ello importe menoscabo para el trabajador. ¿Ya? Entonces a mí sí, el contrato siempre va a decir, para ejecutar las funciones en tal calle, tal número, o eventualmente ser trasladado a cualquier dependencia de la empresa que sea de la comuna de Santiago, ¿ya? O dentro de la región metropolitana, ¿ya? Si eso no le implica menoscabo al trabajador, está ok. Si le implica menoscabo, ojo, porque implica una vulneración de los derechos propiamente tal, en este caso del trabajador. ¿Ya? Eh, dice, y aquí otra cosa muy importante, dice, por circunstancias que afecten a todo proceso de la empresa o establecimiento o de alguna de sus unidades o conjuntos operativos, podrá el empleador alterar la distribución de la jornada de trabajo convenida hasta en 60 minutos. ¿Qué significa eso? Que si yo entro a las 8, eventualmente puedo entrar 60 minutos antes o 60 minutos después, cuando modifique mi
como empresa se modifique la jornada de trabajo, sea anticipando o postergando la hora de ingreso, ya lo que les acabo de decir, debiendo dar aviso correspondiente al trabajador, y ojo con esto, 30 días antes, digamos, con 30 días de anticipación a la fecha en que se va a aplicar. Un empleador no puede venir a decir un día lunes, la próxima semana todo el mundo entra a las 7 de la mañana, porque no corresponde. Tiene que dar, digamos, informado con 30 días de anticipación a lo menos. O sea, se informa con 45 días antes, también está válido, pero no puede ser menos de 30 días. Profe, una consulta. Marisela, Eh, dígame. para eso está el anexo de pacto de horas extras, ¿verdad? Es que cuando están el anexo de pactos, ya está, el trabajador en este caso ya sabe cómo es su régimen laboral. Entonces, de una u otra manera, él está sujeto a que su horario eventualmente por fecha o por temporada, no sé, pues en el verano entrará más temprano, en el invierno entrará más tarde, y hay una cierta, digamos, entendimiento de cómo se desarrollan las actividades de la empresa por sus faenas productivas, ¿ya? Entonces ahí sí sirve como respaldo el pacto, ¿ya? O el sistema de turno que se tenga. A veces pasa que una empresa nunca ha cambiado el horario y eventualmente de un día para otro dicen, no, la próxima semana todo el mundo tiene que entrar temprano, ¿ya? Y ahí es donde no corresponde, ¿ya? Ahora, el retail, a veces cuando ya en estos tiempos de, no sé, llega primeros días de diciembre y hay que modificar el contrato, ¿ya? O sea, por producto que viene el verano, aumentan las ventas, los niños salen del colegio, empieza el verano, las fiestas de fin de año, etcétera, todo lo que es Navidad, Año Nuevo, vacaciones y todo el tema. Sí, algunas empresas usan como régimen el hecho de modificar los contratos de trabajo, pero eso no está exento de que el trabajador debe cumplir su régimen laboral correspondiente. Si está contratado por 40 horas, tiene que cumplir 40 horas, ¿ya? Y si eventualmente por X motivo tiene que hacer tiempo extra, tiene que estar dentro del régimen de las horas extraordinarias diarias que puede hacer, las permitidas. Eso implica que un trabajador no puede estar haciendo 6 horas extras al día. ¿Ya? Hay un límite, que también lo vamos a ver cuando sigamos avanzando con el tema. Profesora Andrea, soy yo que Dígame. Sí, no, sí, cuénteme. no entendí eso que dice correspondiente al trabajador con 30 días de anticipación al menos, a lo menos. A lo menos, ya. Kisi, ¿dónde estás trabajando tú? El Dicarco es una Digarco. carnicería, ¿sí? Ya, la cantidad de carco. Sí, Yo soy tu jefa, ¿ya? ya. Estamos a 12 de febrero. Y yo te digo, Kisi, bueno, aquí sí, y a todo el mundo, a todo el mundo, digamos, me refiero al personal de la empresa. Yo le digo, ya, lo cito a reunión y le digo, ya, a partir del día 19 de febrero, que corresponde al próximo lunes, ustedes van a modificar su horario de entrada. No van a entrar a las 8 de la mañana, sino que van a entrar a las 9 de la mañana. Eso implica que van a salir una hora más tarde, Ya, ¿ya? perfecto. Y eso ustedes no lo pueden permitir, porque yo tengo que, si quería haber modificado ahora con fecha 19 de febrero el cambio de horario, a lo menos yo tenía que haber informado el viernes 19 de enero ese cambio. Ya, y ahí espero 30 días. Y ahí esperé 30 días. Ya, Si yo, perfecto. si yo eventualmente, yo el día 2 de enero dije, a partir del 19 de febrero, ¿ya? Todos los que entraban a las 8 entran a las 9, también es válido, porque es de 30 días y más. O sea, en este caso 45 días, también es válido. Lo que yo no podría haber hecho, si ejemplo, llegó el 1 de febrero y digo, a partir del día 19 de febrero ustedes entran, los que entraban a las 8 entran a las 9, tampoco pueden, porque te estoy dando solamente 19 días, o sea, 18 días. Ah, ya, ya, ya. Ya, Tiene que perfecto. ser, tiene que ser 30 días antes del 30 inicio del días cambio, ¿ya? Ya. Entonces, de allí que una empresa, repito, el retail, con el tema de la Navidad, ya dice, ejemplo, en los primeros días de noviembre, dice ya, a partir del 1 de diciembre se establece este sistema de turno por los meses de diciembre y enero. Pero como es un sistema general, ya la empresa informa y se hacen los respectivos turnos
y horas extra, y sabemos que es porque, no sé, más venta, más comisión y qué sé yo. ¿Ya? Ya, profesora. Sí, ya entendí, gracias. No, y esas cositas siempre es bueno que me la vayan diciendo para que ir alineando, digamos, este contexto. La idea es que con todo este contexto que nosotros vayamos analizando y vayamos discutiendo, ustedes ya después tengan, digamos, el planteamiento de cómo poder interpretar y dar lectura al código. ¿Ya? Profesora, eh, Dígame. conmigo cuando me hacen hacer un trabajo extra o quedarme de extra en la jornada, yo marco mi hora de salida acostumbrada y luego ya no marco nada. Y me hacen un comprobante, un papel con Está copia para malo, firmar. está malo. Está malo, está malo. ¿Por qué? Miren, se debe, o sea, pasa, pero no debería. ¿Ya? ¿Y por qué lo digo? Y lo voy a decir de manera muy general porque después un día vamos a hablar del tema de horas extra. Pero ustedes, si entran a las 8 de la mañana y eventualmente, regularmente salen a las 5, firman el día a las 5. El día que firmen a las 7, porque eventualmente tuvieron que hacer horas de trabajo, firman a las 7, no tienen por qué firmar a las 5. El hecho de crear comprobantes de horas extra como complementarios no está de lo establecido, no corresponde, Es ¿ya? ilegal. Es ilegal. Y después les voy a explicar por qué. Hay situaciones puntuales que se pueden dar, ¿ya? O sea, no es que sea ilegal, sino que está fuera del marco regulatorio del Código Laboral. O sea, el Código Laboral dice que tú no puedes hacer un documento, un registro aparte de horas extra. Te está diciendo que Ya, tú en tu libro tienes que decir que firma la hora que entra y firma la hora que sales. ya. Yo marco mi huella digital en un reloj, GeoVictoria creo que se llama, ¿Ya? y luego ya desde mi hora de salida sigo en la dependencia trabajando, pero sin marcaje. O sea, sí, po. Y ahí después les voy a explicar por qué. No Si se corresponde. me ocurre un accidente laboral, ¿cómo me Exactamente. protejo? ¿Cómo me Exactamente. protejo? Por ahí viene el tema. De hecho, y por ahí va, de hecho, de ahí nace. ¿Ya? Ya. Al final me va a hacer 5 ¿Y minutos más. cómo Ya. subsanar esa situación? Porque no ocurre a todas las Sí, operarias. po. Es que pasa. Pero hagamos una cosa. Mire, ya con esto terminé como le dijera, la primera parte, ¿ya? Y en la Ok, segunda parte le voy a explicar, le voy a dar respuesta, ya, a eso puntualmente, a lo que dice en este caso Anita, para que descansen un ratito. Y después complementamos con eso porque vamos a dejar pendiente esta misma de la página 24 en adelante para la siguiente clase, que no nos dio los plazos. ¿Ya? Entonces, 10 minutos, ok, 20:47. ya. Ok. ¿Ya? Me gustaría añadir sí que me han pagado sagradamente sí las horas trabajadas. Eso Ya. sí, no hay problema. Ya, pero ahí después le voy a aplicar qué pasa ahí con el tema. ¿Ya? Así que en un ratito más volvemos 10 minutos, chicos, para que Ok, descansen un poquito. ¿Ya? Retomamos. Retomamos para aclarar lo que el planteamiento que me estaban dando o sea, hace algunos minutos atrás por el tema de las horas extra. ¿Ya? Como les venía explicando, el horario que se pacte en el contrato de trabajo es el que ustedes tienen que firmar, o eventualmente ya sea con el dedo o ya sea con la imagen facial, porque hay otros dispositivos que tienen, digamos, el escáner, digamos, de rostro. ¿Ya? O eventualmente ¿cómo le dijera? La firma obviamente en el libro de manera manual, ¿ya? Ustedes tienen que firmar los horarios de entrada y los horarios de salida que están en el contrato de trabajo porque cumplen las horas por las cuales fueron contratados, ¿ya? En el caso de horas extras, estas se deben incorporar y deben ser consideradas en el registro que ustedes tengan para firmar, ¿ya? Pero las horas extras son máximo 2 horas diarias, ¿ya? Considerando que el tope semanal no deben superar las 12, ¿ya? Más de 12 horas en la semana ustedes no deberían ser. Si ustedes hacen más de 12, están haciendo más tiempo del permitido en el código laboral, ¿ya?
Ahora, no me acuerdo, parece que Anita me decía que ella eventualmente firma el tiempo extra, pero en otro registro, y no corresponde. Porque si bien le van a pagar, sí, les pagan, ¿ya? Y a lo mejor nunca ha tenido problemas con el tema del pago de sus horas extras. En el caso de un accidente, como decía ella, a ustedes les va a regir el horario de la jornada, digamos, laboral diaria, ¿ya? Si ustedes eventualmente salieron a las 5 de la tarde, firmaron a las 5, se quedaron 2 horas más, o sea, 5, 6, y en realidad salieron a las 7 de su jornada laboral. Y van saliendo y pisando el último peldaño de la oficina y se caen, se tuercen el pie, por X motivo. No lo van a poder pasar por jornada laboral, porque ustedes firmaron ese día a las 5 y le van a preguntar, pero usted, ¿por qué venía saliendo a esa hora si esa hora tenía que estar en su casa? No, yo venía saliendo del trabajo, pero usted firmó a las 5 y va a haber un cuestionamiento, ¿ya? Ese cuestionamiento obviamente va a conllevar una investigación interna, ¿ya? Que, bueno, en las empresas privadas las investigaciones internas casi no son como un poco la mera pantalla, ¿no? ¿Ya? Pero toda empresa está adherida y debe estar adherida a las entidades de seguridad y seguridad, digamos, seguridad laboral y de previsión en cuanto a la salud. Y me refiero a la Asociación Chilena, a la Mutual, al ISL. ¿Ya? Del momento que ustedes se caen, ¿ya? Y es parte de una jornada, digamos, está dentro de la jornada de trabajo, está saliendo, digamos, de la jornada de trabajo, ustedes están protegidas hasta la llegada a su trabajo en línea recta, digamos, considerando el tiempo de salida de la empresa. Si yo de la empresa tengo que caminar una cuadra a la derecha para tomar el colectivo, el transporte en esa esquina y me demoro 5 minutos a llegar a mi casa, ese es el tiempo que me cubre. Y me cubre hasta el lado afuera de mi propiedad. Eso quiere decir que si yo me caigo al lado afuera, en la calle, al lado afuera de mi casa, pasa a ser seguro, digamos, accidente laboral. Si yo eventualmente abrí el portón, puse un pie primero y al poner el segundo me tuerzo, no me cubre, porque fue dentro de mi recinto privado. ¿Ya? Profesora, ¿y los accidentes de trayecto no son una hora lo que cubre? Es que va a depender del tiempo el tiempo que yo me demoro de mi trabajo a mi casa. Si yo me demoro 5 minutos en colectivo, me cubre hasta ese tiempo. Y si yo eventualmente me Ok. voy caminando, y si me voy caminando, pero me demoro 15 minutos caminando, me valida hasta ese minuto, no. Ya no es una hora universal para todo, entonces. No, no es una hora universal porque yo puedo estar trabajando al lado de mi casa. O sea, puedo Ok. estar trabajando, mi trabajo puede quedar al lado de mi casa y me cubre solamente eso. Y ojo, si yo salgo de aquí y tengo que caminar para este lado, para tomar el colectivo, para ir a mi casa en esa dirección, me cubre así. Yo, si salgo de aquí y voy para acá, digo, voy a pasar a comprar el pan y me tuerzo en esa vuelta, inclusive la investigación va a decir, ¿y usted dónde estaba? No, es que yo caminé para acá, pero ¿por qué si usted para irse en dirección directa a su casa tiene que tomar acá? Acá no pasa nada. Obviamente automáticamente quedó fuera como le dijera, del seguro de traslado, porque está fuera del recorrido. Ok. Entonces, ojo, si yo voy a comprar el pan para el otro lado, hay que ir con mucho cuidado. ¿Ya? Ahora, respecto a la hora, si yo eventualmente trabajo, no sé, en Talagante y tengo que viajar no sé, a Colina y me demoro 2 horas, el seguro me cubre 2 horas. ¿Ya? Entonces, ojo con el tema de los tiempos de traslado. Siempre que se considera en el traslado en tiempo de recorrido normal, desde que salgo de las dependencias hasta mi domicilio. ¿Ya? Y depende mucho de dónde viva.
Yo eventualmente, ejemplo, yo trabajaba en Osorno hace algunos años atrás y yo me demoraba hora y media en llegar a mi casa, porque de mi trabajo bajaba caminando, esperaba el bus, digamos, en el terminal, y del terminal me bajaba en una parte y caminaba obviamente como 15 minutos para llegar a mi casa. Todo ese recorrido yo lo hacía en hora y media. Y ante un accidente estaba cubierta con ese tiempo. Pero si eventualmente antes de pasar al terminal pasaba al supermercado que estaba al lado, ahí automáticamente no me cubría, porque estaba en el supermercado. Y aparte, profe, hay que avisar en el momento en que ocurrió el accidente. Ah, sí, eso es otro. Ya, yo me torcí y automáticamente, jefe, mire, estoy en tal parte, me acabo de torcer el pie y no puedo caminar y bla, 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 bla. Y automáticamente se genera se genera la alerta, digamos. Entonces, si eventualmente yo pudiese acudir no sé, ya con un taxi, eventualmente a la mutual, me voy directamente a la mutual y mi jefe de manera inmediata está haciendo, digamos, todo el procedimiento, está informando que tengo digamos, una funcionaria, digamos, que tuvo un accidente, salía a las 7 de la tarde, son las 7:15, ya pensemos, 7:15, y acaba de tener otro accidente, se acaba de torcer, digamos, una cuadra más abajo, y va en dirección hacia allá y se llama tal, digamos, tal nombre. ¿Ya? Entonces llega, obviamente la mutual ya va a tener el reporte, la van a atender y se va a generar automáticamente la investigación. Y obviamente como es eventualmente una hora no laboral, al otro día la jefatura tiene que hacerse cargo, solicitar, llenar los formularios, pedir las autorizaciones, presentar la documentación en la mutual, etc. Y ser parte y entregar todos los antecedentes necesarios del accidente laboral. ¿Ya? Profe, y yo he escuchado de las prevencionistas que en otras instancias, cuando los trabajadores no pueden ir a una mutualidad o no les queda muy lejos, por ejemplo, también pueden ir al servicio de urgencia de la comuna en la que estén, pero tienen que pedirle al doctor que diga que fue un accidente de trayecto en el caso de que necesiten seguimiento después por la mutualidad. Exactamente. Cuando, sobre todo de repente, ejemplo, comunas pequeñas donde no hay no hay ninguna ni mutual, ni SL, ni asociación chilena, ya entonces yo voy al centro, digamos, hospitalario más cercano, ya sea hospital o ya sea un CEFAM de urgencia, un CECOF, no sé cómo, lo que sea de urgencia, ¿ya? Y al doctor tengo que decirle que es un accidente laboral para que ese informe yo poder presentarlo, obviamente, a la empresa, que lo tenga la prevencionista de riesgo y generar toda la investigación, como dice su compañero, ¿ya? Pero debo ser atendida por un servicio, en este caso, hospitalario. Ahora, si eventualmente la empresa, pensemos, tiene algún convenio con la clínica alemana, no está el ISL ni la mutual, y está, no sé, hay un hospital, pero la empresa tiene convenio con la clínica alemana, ¿ya? Entonces se deriva a la clínica alemana de manera automática y se genera la investigación ya en dependencia de la clínica alemana. ¿Por qué? Porque la empresa tiene convenio y el convenio, digamos, o el contrato, digamos, de cobertura de salud involucra accidentes laborales. Y ahí se hace, como dice Maricela, parece, se hace todo el procedimiento, se llenan los formularios, se envían los antecedentes y todo. Muchas veces el trabajar sin implementos de seguridad, lo mismo, ¿ya? ¿Por qué no tuvo los implementos? La empresa se los entregó, sí me los entregó. ¿Y por qué no los usó? Es que me molestaba. Ahí automáticamente se sale de todo ese sistema de accidente laboral y pasa por un sistema, digamos, de atención común. Y ahí automáticamente el trabajador tiene que cubrir todos los gastos necesarios que tenga que cubrir. Porque ahí Sí, eso las lo decía la prevencionista, que si tenía un accidente y no cumplían con las normas, que se le entregó los EPP y no lo usaron, tampoco los trabajadores pueden llegar y ir a una mutualidad y no, porque yo estoy trabajando acá y mi mutual es esta, tienen que atenderme. Tampoco corre porque les van a hacerle un seguimiento y si no corresponde con las medidas de que, no sé, no cumplió con lo al final le van a cobrarle la atención al trabajador en vez de al empleador. Eso es lo que siempre exactamente. nos dice la prevencionista.
Sí, y eso es muy cierto. Ahora, ejemplo, todo va a depender de, los implementos de seguridad van a depender del tipo de trabajo que yo haga. Si yo obviamente estoy trabajando en construcción, me van a decir, ¿y usted dónde trabaja? Ya, en la empresa tanto. ¿Y qué hace? No, yo soy maestro carpintero. ¿Ya? Y obviamente ahí corren los implementos de seguridad para el maestro carpintero. Si yo eventualmente en la misma empresa, pero trabajo, no sé, de junior, obviamente me van a cuestionar los implementos de seguridad que yo tengo que utilizar como junior. Lo mismo si soy secretaria o eventualmente si estoy, no sé, si estoy, no sé, administrativo, etcétera. ¿Ya? Los implementos de seguridad corren según el cargo que uno tenga. Eso quiere decir que el ejemplo, la secretaria no puede andar con un zapato, ejemplo, taco aguja. Tiene que andar con un zapato relativamente cómodo, 3/4, qué sé yo, que esté acorde al uniforme, pero que no se revista, digamos, el uso de un zapato peligros de accidente. Por ejemplo, yo, profe, como soy secretaria administrativa del contratista, a mí me exigen para entrar a la obra, tengo que estar con zapatos de seguridad, con el casco y con chaleco reflectante. Exactamente, ¿ya? Los zapatos en este caso, ya por el hecho de que ella trabaja en terreno, ¿ya? Entonces tiene que cumplir en este caso los entornos de seguridad del medio donde ella está inserta. Si eventualmente, ya por ser secretaria, pero ese día solamente le toca trabajo oficina, sí puede ir con una falda o un pantalón y un zapato de vestir y qué sé yo. Pero si le toca ir a obra, literalmente se tiene que ir a cambiar de ropa, porque tiene que estar acorde para entrar a obra. Ay, lo otro que piden siempre es polera manga larga, por el sol. Ah, sí, po. Bueno, por la manga larga o esto digamos como yo, que con legionario, dependiendo cómo sea el tipo de trabajo, o eventualmente si es visita los gorros estos de seguridad, los cascos. Y del color, ojo, no me puedo poner cualquier color, porque el mismo casco también, digamos, el color refleja el tipo de cargo y de función que yo cumplo. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Así que, porfa, si tienen que firmar un registro aparte, horas extras, no lo hagan, porque están ustedes mismas arriesgándose a situaciones específicas ya mencionadas. ¿Y eso se puede notificar a la inspección del trabajo? Sí, pues. Entonces, obviamente, ustedes notifican y la respectiva inspección de trabajo accederá a la empresa y al tener los antecedentes, eh, literalmente le van a hacer la consulta a usted. Ya, ¿y usted a qué hora sale? No, es que yo salgo a las 7. ¿Y a qué hora entra? A las 8. ¿Y por qué? No, es que yo firmo a las 5. ¿Pero por qué se me dijo que salía a las 7? Y ahí empiezan las investigaciones. Y sobre todo si hay un antecedente que no se está cumpliendo y ustedes saben que hay un registro que está en tal parte, un libro, literalmente el funcionario de la dirección de trabajo va a decir, ya, ¿sabe qué? Necesito el registro de horas extras de los trabajadores. Y no pueden negar la información porque de lo contrario la persona que esté en el cargo se está convirtiendo en digamos, obstruyendo, digamos, el proceso de investigación y es peor. Entonces hay que acceder a la información. Y si Profesora, obviamente, si nuestra jefatura nos prohibió entregar, automáticamente, ¿sabe qué? Yo no sé la carga, la jefatura es otra persona, vayan para allá. ¿Ya? ¿Quién me iba a hablar? yo ¿Alguien? quise, Quise, adelante. profesora, anexo por hora extra hay también, ¿o no? Es que básicamente los contratos de trabajo pueden detallar, dice, y se le cancelará el tiempo extraordinario de acuerdo a su jornada. Con que le ponga eso está bien, ¿ya? Pero en el momento de que yo haga mis horas extras, tengo que, en el mismo registro que yo estoy entrando en la mañana, tengo que firmar mi hora de salida. No tengo que hacer una firma de
horas extra como registro aparte. Tiene que ser dentro del mismo registro, ¿ya? Y obviamente la contabilización automáticamente, ejemplo, si un sistema ya, empecemos de huella digital, ya al sacar como el reporte, me dice tantas horas ordinarias, tantas horas extraordinarias, tanto retraso, etc. Ya el mismo informe me lo va a dar. Y si eventualmente yo estoy firmando un libro y firmo, por ejemplo, de las 8 ya como jornada única hasta las 7, sabiendo que yo entraba a las 5, el libro tiene 2 columnas. Dice horas ordinarias, le pongo las horas que corresponden dentro de mi jornada laboral y la hora y media o 2 horas extraordinarias las pongo al lado. Y después esas 2 columnas yo las sumo. Ya puedo sumar, no sé, 7 horas, o sea, 8 horas laborales más 2 horas extras y son 10 horas que yo trabajé en el día. Sí, le preguntaba porque normalmente en nuestra empresa, aquí en la costa, enero y febrero siempre se trabaja muchas más horas. No se cierra, no se cierra la colación, el local pasa recorrido todo el día. Sí, uno se toma sus horas de colaciones como corresponde, pero siempre a fin de mes de enero y a fin de mes de febrero nos entregan a nosotros como un anexo de hora extra. Por eso era mi consulta. Lo que pasa es que a ver, pues, estas instituciones como de salud, no sé, porque que vayan un poco a lo que es la digamos, a ver, áreas o digamos, o instituciones que de repente son muy imperativas y que tienen que estar a disposición, digamos, de la comunidad. eh, el control es un poco distinto porque antes cierta envergadura de situaciones, ustedes literalmente pueden estar trabajando casi, no sé, de las 24 horas, 18. Y si es que no pasan las 24 horas trabajando. ¿Por qué? Porque la situación obviamente lo va a meritar. Entonces sí hay un contexto un Profe, poquito distinto. Pero profe, aquí Ingrid. en una situación normal, ya en una empresa normal, tiene que ser bajo el régimen que yo estaba diciendo. Em, Gracias, gracias. Ya, y de hecho, al tiro Ingrid, el hecho del pacto este de las horas extra viene dándote como el reporte, ya sabe que usted trabajó tanto tiempo extra y el origen, digamos, donde tú estás trabajando, el hecho que sea salud, obviamente la ley te lo ampara, digamos. ¿Ya? Ya, ya, profe, gracias. Ya. Ingrid, adelante ahora. Me voy a quedar sin batería, profe. ¿Ya? Estoy al 1%, en Bueno, pleno saco. ya Por Ingrid, eso, bueno, ya, ahora voy a tomar la asistencia, así que te dejo presente, no hay problema. vale, gracias. Ya. Profe, ¿cuántas son las horas diarias legales? ¿Por la jornada laboral o como hora extra? Laboral. No, laboral. Lo que pasa es que nosotros entramos, la ley está aprobada con la ley de la jornada de las 40 horas, ya que se tiene que empezar a implementar, que creo que es en abril, ¿ya? Entonces, hoy día sí son Voy a 45 horas, ¿ya? Son 45 horas, pero viene una etapa de reducción laboral que va a depender del tipo de empresa. Se supone que se tiene que ir bajando gradualmente durante Sí, los meses, por lo que entiendo yo, para que sí. el año siguiente, desde que empezó la ley, ya sean 40 horas o vayan bajando realmente las 45 horas. Sí, a eso está referido. Y de hecho, vamos a trabajar la próxima semana, a ver, perdón, la próxima clase. Espérenme un segundo, déjenme ver algo. Pero esas 45 horas son semanales, ¿cierto? Y diaria, Es que pueden estar distribuidas en 5 o 6 días. ya. Va a depender. Si tú trabajas de lunes a viernes, tú tienes que hacer ya eventualmente 40 o 45 horas dentro de tus 5 días. ¿Ya? Ahora, hay empresas que han ido un poquito innovando el tema de la reducción laboral y han implementado de trabajar 4 días a la semana. Entonces, si tú estás contratada eventualmente por 40 horas, ¿ya? Y la empresa trabaja 4 días, los días laborales son 4 para el régimen de empresa, ¿ya?
tú de lunes, ejemplo, de lunes a jueves, tú haces tus 40 horas y eso es lo que te pagan, tu remuneración pactada. Hay empresas que trabajan, ejemplo, 4 días a la semana con jornada completa y, ejemplo, el día viernes media jornada nomás. Trabajan solamente en la mañana, en la tarde no. Y es el mismo principio. Tú tienes que cumplir las 40, las horas pactadas semanalmente. Por ejemplo, profe, mi pareja, él trabaja en una fábrica y trabaja de 7 a 3 de la tarde, de lunes a sábado. Y son turnos rotativos. Una semana de mañana de 7 a 3 de la tarde y la otra ¿Ya? semana de 3 a 11 de la noche, con una hora de colación en el respectivo turno. Ya. Y trabaja de lunes a viernes. A sábado. Ya. Ahí está bien. Ahí está bien. Y él está con un régimen de 45 horas. 7. Él sale a las 3, o sea, 2, 4, 6, 7. 7 horas. Él trabaja 7 horas. 7 horas porque, o sea, hay que descontar la hora de colación. La hora de colación no es imputable a las horas laborales. Entonces él trabaja 7 horas diarias y trabaja 6 días. 6 por 7, 42. Él está trabajando 42 horas en este caso semanales. Y te pagan por las 42. Así que eso. Ya. ¿Alguna otra consulta? Profesora, el código del trabajo y lo que usted estaba viendo ahora también estaba en la plataforma, ¿no? Sí, pues. Si yo subí el código. Ah, ya, profe. Sí, el código Ya. laboral sí, ese lo vi el fin de semana. Sí, de hecho, vamos en la página, ya me perdí en qué página vamos. Va. Quedamos con la página 20 más o menos, espérenme. 24, profe. 24, ya. Quedamos la próxima semana, o sea, la próxima clase retomamos la página 24, Ya, profesora. ¿ya? Gracias. Ok, Así que gracias. la próxima clase yo creo que va a ser la última de lectura, digamos, del código, donde vamos a analizar ciertas cosas. Y ya después nos vamos a ir de lleno a lo que es ciertos temas específicos, ya como ejemplo el tema de cómo se va a implementar, ejemplo, la ley de las 40 horas, cómo se trabaja el tema de la ley del teletrabajo y cosas así, como muy, muy puntuales. Profe, yo tengo una consulta. Me Dígame. quedó dando vuelta. Si yo tengo un trabajador, por ejemplo, yo los contratos de trabajo, como me enseñaron a hacerlo, les coloco, por ejemplo, el trabajador inició sus labores de trabajo en la obra, no sé, pues condominio, tanto, tanto, proyecto, ¿Ya? condominio, tanto, tanto, la dirección. Y aparte de eso se le incluye que el trabajador eh, estará como, no me acuerdo bien la palabra, pero entre comillas como obligado a trabajar en las instalaciones que el empleador lo requiera, al caso de ser contratista. Obviamente respetando que sea dentro del sector, que no vaya a Ya. interferir en el domicilio del trabajador. ¿Ya? Si yo traslado a ese trabajador a otra inmediación, a otra obra, y el trabajador está con contrato por obra o faena, yo puedo hacerle otro anexo por obra o faena de la obra donde lo trasladé. Ya. Consulta, ¿tú eres representante del contratista o tú eres representante de la empresa mandante? Del contratista. Ya. En este caso,
tú puedes asignar al trabajador ahora a otra dependencia, pero ojo, mientras esto no implique menoscabo para el trabajador. Si eventualmente ya tú de un punto uno, a ver, digamos de su casa, lo traslado a un punto uno que se demora media hora, ¿ya? Y después de su casa lo quieres trasladar a otra obra que se demora hora y media, si para el segundo cargo le implica una problemática al trabajador, ¿por qué? Porque eventualmente le están cuidando a sus niños, no sé, vive solo o vive sola, ¿ya? Y le genera un problema, ahí es una situación que hay que verlo y hay que analizarlo y eventualmente ver la forma de cómo compensar, ¿ya? No, El pero tema del traslado. ¿Mm? la pregunta es, porque usted dijo que en el Código del Trabajo decía que de un contrato se puede hacer un contrato por obra o faena, ¿Ya? pero si él está contratado, un ejemplo, ya tengo un trabajador que estuvo un mes a prueba y después le hicimos un anexo por obra o faena que, no sé, por término de techumbre, casa 1, 2 y 3. Y se ¿Ya? acabó el trabajo y yo lo traslado a otra obra y en la otra obra le hago otro anexo por un ejemplo, no sé, término de cercha, edificio tanto, tanto, tanto. No, ¿Se puede porque tú, hacer otro no, contrato por obra? no, porque tú primero el contrato tú lo hiciste el primer contrato lo hiciste por clavar el piso, ¿ya? Terminó ese contrato y tú le tienes que hacer, pues, una vez terminado ese contrato en las condiciones que haya terminado el trabajo y que sea después de la fecha de término, tú le haces un segundo contrato con fecha distinta para, para otra función que sea, no sé, pues clavar el techo, ¿ya? Entonces no puedo seguir con el contrato, el primer contrato. No, porque el mismo contrato, ejemplo, si es por obra o faena, tú les vas a asignar un horario de trabajo. Y ese horario también no se puede superponer con el segundo, digamos, el segundo contrato. Ahora, si eventualmente lo tienes contratado en la mañana por una obra, ¿ya? Y en la jornada de tarde le quieres dar otro trabajo por otra obra, ¿ya? Ojo, que yo leí que los contratos, cuando son dos contratos por obra o faenas que sean simultáneos, pasan a ser contratos indefinidos, Ya. ¿ya? Ahora, Me quedo- va a depender mucho. Si tú tienes, por eso te digo, si tú tienes un trabajador con jornada completa en una obra, no tienes el tiempo, no tiene el tiempo porque si no le estás quitando también el tiempo de descanso que tiene derecho el trabajador a descansar, porque el trabajador no puede estar trabajando, no sé, por 18 horas. Es que, por ejemplo, en mi caso, cuando yo traslado los trabajadores de una obra a otra, ya se traslada, se cierra la documentación de la obra que estaba o se deja como en pausa en caso de que el trabajador vuelva a esa obra. Ese Pero es el sistema que por lo menos se usa. Por ejemplo, si yo tengo un trabajador en la obra, no sé, en la obra A, y lo paso a la obra B con otro domicilio, otro proyecto, yo entrego el anexo de que ese trabajador se fue de esa obra. Entonces o sea, ellos lo dejan como cerrado o lo dejan en pausa en caso de que yo vuelva a traer al trabajador y ahí tengo que volver a hacer un anexo de traslado para avisar de que él está ahí en esa obra. es que ahí ya puedes, porque tú estás autorizando que quizás, ejemplo, esa obra quedó parada por tal motivo. Pensemos que sea una resolución sanitaria, ¿me entiendes? Entonces Ujú. sí, tú tienes la garantía de mover ese trabajador a otra dependencia. ¿Por qué? Porque esa obra está parada. Y como tú dices, te reabre la obra y tú ahí tienes que decidir, a ese trabajador lo informo, lo asigno a la obra A o a la obra B. Ujú. ¿Me entiendes? Y ahí vas llevando el orden, sí, porque a veces pasa que situaciones extra, digamos, al contexto legal, eh, eventualmente se pueden paralizar o se pueden detener o eventualmente suspender por un material o qué sé yo. Sí. Entonces, si tú dispones del tiempo horario de ese trabajador, tú lo asignas a otra obra, pero tienes que tener claro y informar que Juan Pérez, no sé, trabajó del 1 al 5 en tal obra, pero del 10 al 15 trabajó en la otra obra. Y tiene que estar Ujú. ordenado en sus respectivas planillas. Con sus respectivos anexos.
Exactamente. Entonces después, Por- si va el fiscalizador, dice ya, Juan Pérez está trabajando acá. Y después, ¿dónde se fue la semana 2? No se fue acá. Ah, perfecto. Primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana. Y así. ¿Me entiendes? A mí lo que me ha pasado es que me dicen que, por ejemplo, los administrativos de la obra, que ellos tienen estudios más superiores y todo, me dicen que, por ejemplo, los contratos que son por indefinido, los trabajadores que están indefinidos, no es necesario hacerle anexos de traslado para avisar de que se fueron a otra obra, no sé, pues 3 días y después volvieron. Pero de igual forma yo los hago igual para que en caso de me digan, en caso, por ejemplo, un accidente de trayecto que tenga el trabajador, me van a decir, no, pero es que él estaba tiene la documentación contratado en la obra tanto. Entonces, con ese anexo yo puedo decir, no, que él se fue trasladado para esta obra, entonces tuvo un accidente de trayecto porque estaba en esa obra. Es que exactamente. Mira, porque, a ver, ¿por qué te lo dicen? A lo mejor va a ser un mal ejemplo que te voy a dar, o a lo mejor una mala opinión, pero es ahorrarse trabajo. No quieren hacer el trabajo como corresponde. Porque el trabajar, ejemplo, sobre todo en la construcción, hacer obras por cada tipo de trabajo, o cada faena, o cada obra, o cada función específica requiere mucha, entre paréntesis, pérdida de tiempo y digamos, y registro de la información. Entonces, sí lo que se dice, no, si para qué, para 2 días, ¿para qué le vamos a hacer contrato? Que vaya nomás. Pero ¿qué pasa? Lo que tú mismo me estás diciendo, ¿qué pasa si hay un contrato, o sea, perdón, hay un accidente y resulta que no está respaldado en qué trabajador, en qué faena andaba el trabajador? Y después esa documentación te sirve, en el caso de un accidente, para el ISP, o sea, para la mutual en el caso de un accidente. No, el lunes pasado se le asignó a tal obra hasta tal, no sé, hasta la próxima semana. Corresponde que se haga. Es la única forma de llevar el orden administrativo. A mí muchas veces me pasa eso, porque los administrativos me dicen, no, si, no sé, pues va a ir y volver. Sí, Y yo no. no, yo los hago igual porque al final es algo que va a respaldar la información y en Exacto. el caso de algo, de alguna planilla, yo Es tengo que, donde respaldar. Por ejemplo, me pasó con un trabajador que el mes pasado, en enero, estuvo hasta el 28 en una obra y estuvo 29 y 30 en la otra obra. Y después cuando yo presenté los certificados de cotización y todo, yo mandé el comprobante de que se pagó las cotizaciones de él del mes de enero. Y aparte me pidieron la planilla de cotizaciones porque el F31, donde sale como detallado los trabajadores que estuvieron en tal obra, salen en la lista de los trabajadores. Entonces me pasó que, claro, como ese trabajador estuvo la mayor parte del mes en la otra obra y después cuando me hicieron el estado de pago, no salía en la obra que esos 2 días que había estado trabajando, entonces yo tuve que mandar la planilla de la otra obra para que pudieran comprobar que sí le habíamos pagado las cotizaciones. A lo o mejor un sea, poco enredado. no, sí es enredado, es que por lo mismo, ellos, cuando tú dices de los otros profesionales, digamos, los administrativos, no lo hacen para ahorrarse trabajo, pero lo que tú estás haciendo es lo que corresponde, porque en alguna medida o en alguna parte de todo este proceso, algo no va a cuadrar, y no va a cuadrar porque decir, no, pues aquí no hay continuidad, aquí no se cumplió el mes. Entonces, si tú eventualmente no hiciste los respaldos, no tienes cómo comprobar y va a quedar como que el trabajador no trabajó el mes completo, por decir una cosa. ¿Ya? Y ante cualquier situación de capacitación, de, no sé, pues, de accidente, de, no sé, inclusive de informar algún procedimiento, tú vas a saber que en tal eventualidad, no sé, por el trabajador recibió la inducción de tal cosa, pero no recibió la otra, porque a una empresa o a una obra se le capacitó, no sé, pues, en seguridad y en la otra se le capacitó por pausa activa. Entonces de ahí es donde se genera muchas veces las inconsistencias de la información. Entonces bien que lo estés haciendo así porque es la única forma de llevar el orden. Profesora, hay compañeros que se van a retirar, le están hablando por mensaje. Sí, no, si lo estaba mirando, ¿ya? En el caso ya de Bernardita la voy a dejar presente, en el caso de Cecilia también la voy a dejar presente, en el caso de Lucho que también la voy a dejar presente. Voy a decir la asistencia ahora de
a viva voz, ¿ya? Para asegurarme de todo. Ya, espérenme, déjenme poner acá, espera. Proyectarles la asistencia. Ya. Aquí está la lista completa. Ya, entonces Adriana Salazar no está. Ana Cruz estuvo presente. Asenet no estuvo. Bernardita Díaz presente. Betsy Cotrado ausente. Catalina Vergara ausente. Cecilia Uribe presente. Cristal Arenas ausente. David Pichardo ausente. Franco ausente. Gisela Núñez ausente. Ingrid Delgado presente. Jael Castillo ausente. Kissy Grace presente. Luz Choque Presente. presente. Ya. Luz Paredes presente. María Pía González estuvo ausente. María Salas ausente. Marisela Quintanilla presente. Mariucci ausente porque no estuvo. Mailén presente. Nairobi presente. Ricardo Cornejo ausente. Silvia Choque ausente. Profe Estefanía- Nairobi presente. Sí, la dejé presente ahí está, mire. Nairobi Ah, ok, gracias. presente. ¿Ya? Stephanie Cabello ausente y Janet Escorza presente. Y ahí guardo el registro. ¿Ya? Entonces ahí está el registro por todos. Hoy día tuvimos ¿cuánto? 11 personas. Ya, estimado. Entonces, la próxima clase, página 24, de ahí en adelante, ya vamos a ver todo el tema de algunas consideraciones generales también del código y si alcanzamos vamos a empezar a ver el tema de lo que es la jornada de las 40 horas, que es lo que nos viene. La ley de las 40 horas y de la modalidad del teletrabajo. ¿Ya? Eso sería ok. para la próxima Buenas clase. noches. Ok, profe. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, que estén bien. Chao, profe, que esté bien. Gracias igualmente.